Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, en el día de hoy algunas noticias realmente lamentables, como la muerte de este joven prospecto de los Cardenales de San Luis en el béisbol de Grandes Ligas y en las Águilas Cibaeñas en el béisbol invernal dominicano, el joven pelotero Oscar Taveras, de apenas 22 años, quien falleció anoche en un accidente de tránsito en la carretera Sosúa-Cabarete. Es el problema de siempre. Alguien me llamó, yo no he visto el video, de un supuesto video que él subió minutos antes de matarse, de accidentarse, donde se ve a él y a la novia bailando dentro del carro, muy alegres. Parece que estaba lloviendo mucho. Ese carro lo había traído él apenas hace 2 o 3 días de Estados Unidos, un carro Chevrolet Camaro del año 2014, deportivo, de gran cilindrada. Y le da la inexperiencia, parece que iba sin el cinturón de seguridad. Una serie de factores se conjugan ahí para provocar este trágico accidente. Primero la edad, 22 años, muchacho de origen humilde, que nunca ha podido disfrutar de nada, a lo mejor ni siquiera tuvo un juguetito cuando muchacho, quién sabe. Y de buenas a primeras, pues logra escalar al béisbol de las Grandes Ligas, firmado por los Cardenales de San Luis. Era uno de los prospectos de la organización y como es natural, porque nadie va a criticar esto, todos a esa edad pasamos por ese tipo de, vamos a decir, de actitud normal para un joven de 22 años, un carro nuevo, carro deportivo, una novia, esa es una edad que se piensa que usted es un Superman, que nada malo le puede ocurrir porque usted es un hombre fuerte, un hombre joven, pero lamentablemente las cosas ocurren y los accidentes ocurren. Repito, se conjugan una serie de factores. Dicen que él estuvo por Ramado del Norte, eso es en la provincia de Espaillat, estuvo de visita en compañía de su novia, una jovencita, Yamali Arbelo, de 18 años, quien también falleció en el accidente, y que retornaban a Puerto Plata. Y ocurrió el accidente en la carretera Sosúa-Cabarete. Dicen que el accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche mientras llovía. Hay que decir que este joven fue la primera selección del conjunto aguilucho en el draft de novatos del año 2011. Él no portaba documentos al momento del accidente, pero su cuerpo fue identificado por familiares, dijo Diego Pesqueira, vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Este joven, Taveras, vio acción en 80 partidos esta temporada con los Cardenales de San Luis y tuvo un promedio de bateo de 2.39 con 3 jonrones y 22 remolcadas. Simplemente no lo puedo creer, dijo John Mozeliak, gerente general de los Cardenales de San Luis. Estamos impactados por esta pérdida y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de uno de nuestros miembros jóvenes, dijo el presidente del conjunto Bill DeWitt Jr. en un comunicado. Realmente es conmovedor, es muy triste, porque hay que saber todo el sacrificio que implica usted prepararse para llegar, a alcanzar la meta de llegar a un equipo de Grandes Ligas. Al extremo de que de miles de jóvenes apenas un porcentaje muy ínfimo es el que logra alcanzar esa meta. Este joven lo alcanzó, ya a los 22 años era miembro de un equipo de Grandes Ligas. Pero me imagino yo cómo debe estar destrozada la familia, que también puso sus esperanzas y a lo mejor, sus esperanzas de mejoría de vida, porque cuando usted tiene un hijo que ha alcanzado esa posición, pues automáticamente
el bienestar se derrama para toda la familia, particularmente a los padres, madre y padre de este joven. Realmente es una tragedia lamentable y que debe de hacer reflexionar a muchos jóvenes que a veces pues quieren llevarse el mundo por delante por el hecho mismo de la edad, de la inexperiencia. No se ponen el cinturón de seguridad porque se consideran que eso no es necesario. Yo conozco de varios casos de personas que han fallecido probablemente por no llevar el cinturón de seguridad. No sé si este era el caso, porque el impacto fue muy violento contra un árbol de este carro donde iba el joven y su novia, el joven Oscar Taveras. Pero lamentamos mucho esta muerte porque yo creo que es una tragedia no solamente para su familia, sino para todo el país. Sus restos fueron trasladados en la mañana de hoy desde la clínica donde permanecía en Cabarete, Puerto Plata, hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en Santiago. Esto así porque los cardenales de San Luis requirieron que se le hiciera una autopsia, una necropsia al joven Oscar Taveras. Así es que, repito, lamentamos mucho y yo pienso que todo el país está de luto por la muerte de este joven prospecto, este joven outfielder de los Cardenales de San Luis. También falleció el pasado fin de semana don Carlos Morales Troncoso. Don Carlos Morales Troncoso, que fue designado canciller de la República por el presidente Leonel Fernández, creo que en el 2004 me parece, lo designó el presidente Fernández y se mantuvo los 8 años como canciller y prácticamente 2 años del gobierno de Danilo Medina en la misma posición. Don Carlos Morales Troncoso fue una figura muy emblemática, una figura muy afable, una persona muy capacitada. Todo el mundo recuerda que era un ejecutivo, un importante, no sé si era presidente o vicepresidente del Central Romana Corporation, cuando en el año 1986 el presidente Joaquín Balaguer, al volver al gobierno, lo escogió como candidato vicepresidencial por el Partido Reformista Social Cristiano. Acompañó al presidente Balaguer durante 2 periodos consecutivos, es decir, del 1986 a 1990 y de 1990 a 1994. En el 94, a raíz de unas elecciones que fueron muy cuestionadas, en esas elecciones ustedes recuerdan que acompañó al presidente Balaguer, el también fenecido Jacinto Peinado, como vicepresidente de la República. Don Carlos Morales Troncoso desempeñó importantes cargos, no solamente en el sector privado, en el Central Romana, donde ya era accionista de esa empresa, fue presidente del Central Romana, fue vicepresidente y presidente del Central Romana, fue vicepresidente de la República en 2 ocasiones, fue canciller de la República, fue embajador en Washington, es decir, que fue una persona que realmente realizó grandes aportes. Fue presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Sus restos llegarán esta noche al país a las 9 de la noche y mañana serán llevados al Palacio Nacional y también me imagino que a la Cancillería también será llevado al Palacio en su condición de ex vicepresidente de la República y probablemente también a la Cancillería como canciller de la República, es canciller de la República. Probablemente no sé también si está programado llevarlo al local del Partido Reformista Social Cristiano, del cual fue presidente. Sus restos serán sepultados en el cementerio Puerta del Cielo, tengo entendido que mañana mismo. A propósito, el presidente Danilo Medina decretó 3 días de duelo
por la muerte de don Carlos Morales Troncoso. Yo creo que don Carlos fue un gran dominicano. Hay que decir que a pesar de que es una persona de la oligarquía nacional, mantuvo siempre posiciones muy firmes de defensa a la soberanía nacional. Don Carlos se pronunciaba y adoptaba posiciones, vamos a decir, muy contundentes de defensa de la soberanía nacional, contrario a mucha gente que, a pesar de no venir de la alcurnia, de la oligarquía de donde provenía don Carlos Morales Troncoso, cuando llegan a los puestos públicos se arrodillan ante las potencias y no son capaces de hacer un pronunciamiento o de adoptar posiciones que vayan en defensa del pueblo dominicano. Así es que nuestras condolencias a los familiares de don Carlos Morales Troncoso, que yo estimo que es una gran pérdida para la República Dominicana. Miren, hoy en la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, un joven de unos 22 años, ingresó a uno de los vagones del metro en la línea 2, en el sector de Villajuana, en el Quinto Centenario, ingresó a uno de los vagones con una mochila. Entonces, cuando estaba dentro del vagón, dice que sacó un fósforo y encendió la mochila. Parece que la mochila tenía algún tipo de vamos a decir, material carburante, algún tipo de combustible, podía ser un gas, no sé. El caso fue que la arrojó al medio del tren, del vagón que iba, vamos a decir, el vagón donde va el conductor, que es el primer vagón, y allí se armó un fuego que originó quemaduras a unas 18 o 19 personas. Entre ellos hay 2 personas con quemaduras graves, porque fue un incendio. Imagínese usted el caos que se arma en un tren en movimiento, y este individuo pues lanza eso y nada, aparentemente, según los reportes, según lo que se cree, él salió huyendo. Parece que tan pronto el vagón abrió la puerta, salió huyendo, pero los pasajeros fueron afectados. ¿Cuál fue el propósito de este individuo? ¿Es un acto terrorista? Bueno, nadie lo sabe. O quizás, no fue un acto suicida, porque si hubiera sido un acto suicida, se quema él, se pega fuego él. Él lo que hizo fue que lanzó una mochila para que se prendiera, aparentemente con algún contenido carburante, para que se incendiara y originara este problema. Las unidades, varias unidades de ambulancia a través del sistema 911 llegaron al lugar, unidades del cuerpo de bomberos, y ya finalmente ese vagón fue retirado del metro para llevarlo a uno de los hangares para fines, me imagino, de evaluación y reparación de daños. Pero es algo lamentable. Pero imagínese usted cómo se controla el hecho de que un individuo que aborda un transporte masivo como es el metro de Santo Domingo, vaya con la intención de hacer un daño. Así como fue un material combustible, pudo haber sido una bomba explosiva, haber llevado una bomba y explosionar todo el vagón del tren. Es algo realmente lamentable y que las autoridades tendrán que tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado con este tipo de individuos que, repito, es muy difícil controlar, porque cómo usted adivina las intenciones de una persona, de un pasajero, de un usuario del metro que va a ocupar, que va a utilizar el servicio, pero que usted finalmente no sabe cuáles son sus intenciones. Realmente muy, muy lamentable. Señores, vamos a la pausa. Ustedes, por favor, no se muevan, que retornamos en breve. Lo tiene todo y todo por descubrir, más que playas y montañas.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, y tal como se esperaba, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resultó elegida para un segundo mandato. Representante del Partido de los Trabajadores, derrotó al aspirante del partido de oposición, Aécio Neves, candidato del Partido de la Socialdemocracia. Según el Tribunal Superior Electoral, Dilma obtuvo un 52% de los votos, mientras que Neves obtuvo un 48%. La victoria de Dilma Rousseff extenderá el poder del Partido de los Trabajadores, que ha ocupado la presidencia de Brasil desde el año 2003. Los primeros años, creo que fueron 2 periodos consecutivos, Luis Inácio Lula da Silva y ahora también su pupila, doña Dilma Rousseff, pasa a ocupar un segundo mandato. En la elección de Dilma Rousseff hubo una participación muy activa del expresidente Lula, que según medios brasileños se perfila, probablemente se vuelva a lanzar como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, brasileños, a partir, cuando concluya Dilma Rousseff, que será en el año 2018. Miren, hay que decir que el Partido de los Trabajadores brasileño y la elección de Dilma Rousseff hizo caer las bolsas. Hubo una conmoción en la economía porque ya había estudios que decían que si ganaba Dilma se iban a producir, se iba a ralentizar un poco el crecimiento de Brasil, y de hecho ha ocurrido en los últimos años. El crecimiento del país se ha ralentizado, se ha puesto lento, pero obviamente hay que reconocer también que los gobiernos del Partido de los Trabajadores, tanto Luis Inácio Lula da Silva como Dilma Rousseff, han contribuido con sus planes sociales a reducir enormemente la pobreza en Brasil. Se dice que más de 38 millones de brasileños han logrado salir de la pobreza extrema luego de la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, primeramente con Luis Inácio Lula da Silva y ahora con la presidenta Dilma Rousseff. El presidente Danilo Medina inmediatamente anoche envió felicitaciones a nombre del gobierno y del pueblo dominicano a Dilma Rousseff, a quien le auguró muchos éxitos en su nuevo mandato. Dicen que el presidente, a través de su cuenta de Twitter, dijo que desde República Dominicana espera que Brasil continúe por el sendero del desarrollo, justicia social y reducción de la pobreza. Felicidades también al pueblo brasileño por una vez más protagonizar una jornada electoral democrática, dijo el presidente Danilo Medina en su cuenta de Twitter. Bueno, el pasado viernes aconteció un hecho realmente lamentable. En Najayo aparentemente se iba, organizaron, prepararon el escenario para una fuga de unos reclusos desde la cárcel de Najayo. Entonces armaron una especie de motín, presos se amotinaron, armados, y le cayeron a tiros a los agentes penitenciarios. Murió en el transcurso del tiroteo, murieron varios agentes y creo que y algunos reclusos, entre ellos el subdirector de la cárcel de Najayo, algo realmente increíble. Y en la madrugada de este lunes también falleció Milciades Casanova, uno de los 4 agentes que habían resultado heridos durante el intento de asalto a la cárcel de Najayo. Hay rumores de que también se disparó desde fuera de la cárcel. Aparentemente había un vehículo, era un plan orquestado aparentemente para una fuga. Vamos a armar un tiroteo, vamos a salir, y ya hay 1 o 2 vehículos afuera esperando a las personas que se iban a fugar. Esto realmente es muy lamentable.
Casanova resultó herido junto al subdirector del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Stalin Amarante Polanco, cuyos restos fueron sepultados ayer domingo en su natal San Francisco de Macorís. 2 de 5 hombres que según la policía participaron en el ataque al penal se entregaron este domingo. Se trata de Gustavo Alcántara Valdés, el Grande, y Abraham Suero García, el Gordo, y siguen prófugos Jairo Brito Bello y Elvis Félix Alcántara Sadán. Ha dicho ya el jefe de la Policía Nacional que estos individuos andan fuertemente armados y que son un peligro, así es que probablemente si no se entregan, se le ha hecho la exhortación para que se entreguen, si no se entregan van a tener evidentemente un final trágico, porque la policía le está persiguiendo con todos los organismos de persecución de la institución con miras a detenerlos. Miren, hemos hablado mucho en estos días sobre la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condena a la República Dominicana por supuestamente realizar, vamos a decir, repatriaciones masivas, según ellos, a personas que poseen su documento. Entre estas personas, y yo quiero insistir en esto, está un individuo apellido Medina que habían llevado a México, que cuando le preguntaron, este individuo aparece registrado como hijo de un señor de Barahona que tiene 10 hijos registrados, que él firmó en el registro para declararlo. Pero en el caso de este aparece que no sabe firmar. Evidentemente fue una suplantación de identidad. El caso, pero él tiene el apellido Medina, porque se lo otorgó. Entonces cuando la Junta lo detuvo en una oportunidad y determinaron que esa documentación era ilegal, el individuo fue despojado de la documentación y deportado a Haití. Él no habla ni siquiera español. Cuando lo llevaron a México, muy trajeado, y le preguntaron su nombre, él prácticamente no sabía hablar español, y le preguntaron, ¿cuáles son los nombres de sus hermanos? Dijo, bueno, hay uno que se llama Cacao, otro que se llama Chequeyoqué, porque no podía ni siquiera hablar, ni sabe quiénes son realmente sus hermanos, porque es una suplantación de identidad. Pues esa Corte Interamericana falló para que a ese individuo le otorguen otra vez sus documentos, y no solamente eso, sino que también sean resarcidos. Pero no solamente eso, la Corte llegó a plantear además que la República Dominicana anule la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que ordena la regularización de los extranjeros y que cambie la Constitución y muchas leyes dominicanas. Oiga, qué atrevimiento tan grande. 5 jueces, 5 sujetos que no le interesa nada a este país, pues han acabado emitiendo esta sentencia. A propósito de esto, el presidente Leonel Fernández escribe hoy en el periódico Listín Diario, la sentencia de la Corte Interamericana es un atropello a la soberanía de República Dominicana, dice el presidente Fernández. Dice que mediante esa sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se ordena en nuestro país dejar sin efecto la sentencia 168-13 dictada por nuestro Tribunal Constitucional y algunos artículos de la Ley 169-14 sobre naturalización. Continúa el presidente Fernández diciendo, de igual manera la Corte Interamericana dispuso hacer todos los cambios necesarios, incluyendo una reforma a nuestra Carta Magna y otras disposiciones legales, a los fines de otorgar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en nuestro territorio sin importar el estatus migratorio de sus padres. No cabe dudas, dice Leonel Fernández, que esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un atropello a nuestra soberanía nacional, una vulneración a nuestro sistema democrático y un irrespeto al pueblo dominicano. El Estado dominicano está impedido de acoger la decisión de la Corte Interamericana en razón de que nuestra Constitución establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad que ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional y por nuestra Suprema Corte de Justicia en el momento en que ésta estaba facultada para ejercer la función constitucional. Ambas decisiones, emanadas por nuestros más altos organismos jurisdiccionales, dice el presidente Fernández, constituyen una expresión de soberanía nacional que no puede ser desconocida por ningún otro órgano jurisdiccional, aunque fuese en el plano internacional. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Yo creo que realmente ha sido un exceso. La mayoría del país, salvo algunos individuos, obviamente, yo oí a la gente del Centro Bonó contento porque se produjo esta sentencia,
como si cinco sujetos pudieran, aunque estén investidos de jueces de la Corte Interamericana, pueden dictar orden para que la República Dominicana modifique su sistema constitucional y su sistema y artículos de leyes para adecuarlo a que se le permita a todos los haitianos que nacen en República Dominicana sin importar el estatus migratorio, obtener la nacionalidad dominicana. ¿Usted se imagina lo que eso significaría cuando el 30% de las parturientas de los hospitales públicos son haitianas, que vienen del exterior, que las pasan pagando 200 pesos, la dejan pasar embarazadas para venir a parir a un hospital dominicano? Que se le otorgue entonces la nacionalidad a esa persona que en un gesto de buena voluntad, un gesto humanitario del país, le brinda asistencia médica, una asistencia médica que no tienen en su propio país. Oiga, yo creo que hay que respetarse un poco, hay que respetarse. Y obviamente estas personas que están defendiendo esta sentencia, oigan, traten de ser prudentes, porque lo cierto es que esto llora ante la presencia de Dios. Como dicen, lo mucho hasta Dios lo ve. Yo quiero referirme ya por último, nos vamos. Hay una carta que enviaron los médicos de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia denunciando que la maternidad se está cayendo a pedazos, que no hay camas, que hay muchos problemas. Así está el Arturo Grullón, así están varios hospitales. Todo el mundo conoce el caso del Robert Reed y la muerte de los niños el otro día. Que eso es normal. Ese día se publicó, pero eso ocurre siempre. La muerte en los fines de semana de 8, 10, 11 y 12 niños constantemente. Porque el ascensor no servía, porque no había gas, no había oxígeno, porque no lo pagaban. Y así están los hospitales. La gente los médicos de la maternidad han enviado una carta denunciando la situación para que no ocurra lo mismo. Porque ahorita dice que se están muriendo las mujeres y los niños porque hay descuido de los médicos. Hacen muy bien en hacer esta denuncia. Señores, el tiempo ha concluido. La invitación cordial para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta mañana.